Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, regresamos con Agárrate. Mañana van a marchar los comunicadores sociales en Venezuela exigiendo una prensa libre, no solamente los ya graduados, periodistas en ejercicio, sino también los estudiantes de comunicación social. Vía Skype tenemos al profesor Eduardo Orozco, periodista venezolano, además fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por la llamada. Bueno, y gracias por estar con nosotros aquí, porque realmente eres un periodista de mucho prestigio, muy respetado en Venezuela. Y yo, además de hablar de la actividad de mañana, que es muy importante, quiero que entremos en este segmento con un panorama de lo que ha ocurrido en Venezuela con la libertad de expresión, Eduardo. Y te digo, yo me vine hace 10 años al exilio y todo el mundo me decía que lo mío era un caso aislado y yo luchaba porque la gente entendiera que esto no era un caso aislado, sino que era una política de Estado violar la libertad de expresión y bueno, y lo que hemos visto lo que tenemos ahora en el país es un país sin información. Háblame un poco de cómo se ha transformado Venezuela, sobre todo porque nosotros tenemos audiencia que no solamente es venezolana y yo quiero que la gente entienda qué es lo que ha pasado con el periodismo en Venezuela. Bueno, precisamente te has usado una palabra, una frase exacta. Es una política de Estado, es decir, es un sistema de gobierno. No es un error de un ministro, no es el abuso de un funcionario, no es una casualidad, no es una cosa que sucede en un momento y luego se corrige. Es una política de Estado de silenciar a la opinión pública, de silenciar a los periodistas, de silenciar a los ciudadanos y cerrar los medios de comunicación social. Entonces, eso se ha ido agravando en este lapso durante 10 años, cuando tú te fuiste, como bien te dijo, no, es un caso único, son muy pocos, etcétera. Resulta no, que ya una situación generalizada y hoy estamos enfrentando una realidad donde ya Venezuela no es una democracia, va en vías hacia una dictadura, pero no es una democracia. Y no es una democracia porque no existe libertad de expresión, porque aquí se castiga la opinión de los ciudadanos, aquí se cierran medios de comunicación o se compran para silenciarlos también. Y estamos ante una crisis realmente terrible. La opinión pública latinoamericana debe entender de una vez que estamos en una situación realmente grave para la libertad, para la democracia, para el periodismo. Por eso la marcha de mañana tratará de llamar la atención sobre la terrible situación que viven los medios y los periodistas venezolanos. Es más, la prensa se ha enterado, porque en Venezuela se da un caso, entre otras cosas, un caso terrible con los medios de comunicación impresos. En todas partes del mundo hay una grave crisis actualmente con el tema de los avances de la tecnología y los cambios de hábitos de los lectores. Y eso afecta realmente a la prensa impresa. Claro. Y los medios impresos hacen el esfuerzo por adaptarse a las redes, a internet, etc. Pero en Venezuela se suman dos problemas más, que son la crisis económica, que no permite mantener medios de comunicación independientes, y el acoso del gobierno. Es que hay una tormenta perfecta de tres factores, de tres tormentas, sobre la libertad y la democracia y la prensa en Venezuela. Hace exactamente un año, yo en una conferencia ya en Miami, en una institución muy reconocida ya, el Miami Dade College, Sí. ya denunciábamos la crisis de 8 diarios venezolanos. Hoy ya podemos hablar lamentablemente de que hay 19 diarios cerrados por diversas razones, pero fundamentalmente por el tema del papel. De esos 19, 2 pasaron a ser semanarios, el caso de Tal Cual y el caso de Correo del Caroní, de Abolina, de Puerto Ordaz, perdón. Ahora en marzo desapareció, dejó de circular el Carabobeño, un periódico de gran prestigio del estado Carabobo, y el diario La Mañana del estado Falcón. Con esto suman 19 diarios cerrados por la crisis de papel. ¿Y qué pasa con la crisis de papel? Bueno, que el gobierno monopoliza la importación de papel para venderlo a precios regulados, a un costo más o menos accesible, y al controlar, al monopolizar el gobierno el papel y otros insumos de periódicos, prácticamente castiga o premia a la prensa
que se le para enfrente o que se arrodilla. Y eso ha producido pues esta gravísima crisis de la prensa impresa en Venezuela, donde habían 115 diarios, ya quedan unos 96, 97 diarios. Eso significa no solamente que se pierden puestos de trabajo, que se cierra un medio de opinión, de información, sino que el venezolano pierde información diariamente, porque no solamente Patricia, desaparecen 19 diarios. Es que además los otros, los que quedan, los 95 que quedan, los 96 que quedan, han reducido a la mitad en promedio la cantidad de páginas. Y han reducido a la mitad en promedio el tiraje. Eso significa miles de informaciones que deja de percibir el ciudadano común y corriente. Información que ya no leen, que no tiene acceso a ella. Eso es un plan, por eso es política de Estado, es un plan de desinformación masiva la que está sufriendo el pueblo venezolano. Y eso, por supuesto, ayuda a todo el problema de desinformación, crea la grave crisis de libertad de expresión, crea una grave crisis de derecho a la información. Es decir, un conjunto de factores que junto con la censura y la autocensura ya dibuja un panorama de un país pues, que está cayendo en el silencio absoluto, en el silencio de las dictaduras. Y eso, por supuesto, es inaguantable. Y bueno, ya se están produciendo reacciones muy importantes en la opinión pública venezolana que llama la atención incluso internacionalmente sobre esta crisis. Y que una de las razones por la marcha de mañana es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Así es. un día instituido en 1993 por la ONU. Bueno, precisamente es un momento apropiado para denunciarlo, para manifestar esta situación. El pasado 30 de abril, el 30 de marzo, perdón, se hizo otra manifestación en Caracas, también de periodistas denunciando el tema del papel y la crisis en los medios impresos. Es que la crisis en general, porque no solamente son los medios impresos, sino que hay decenas de emisoras de radio cerradas, hay 200 emisoras de radio esperando por la ratificación del permiso de Conatel, que es una espada de Damocles ahí pendiendo sobre el cuello de 200 emisoras de radio. ¿Y cuál es y hay un chantaje? Pues que funciona allí, si te portas bien, te doy el permiso, si te portas mal, no hay renovación de licencia y te puedo cerrar, como hicieron con Radio para acá, en televisión. Es decir, que por donde veamos, son decenas de casos diariamente que hablan claramente de un gobierno, de un régimen, de un grupo de funcionarios que están ahogando la opinión pública venezolana, que están ahogando la opinión de los venezolanos y la libertad de expresión en Venezuela. Se atropellan periodistas todos los días. Por decirte un caso, ahora en marzo, para hablar de marzo nada más. Sí. La periodista Mariana Duque del diario Los Andes de Táchira fue atropellada y fue insultada por cubrir información. Un grupo de periodistas hace apenas una semana que cubrió la información de los diputados que se encadenaron ante el CNE, que ya es un hecho grave también. Bueno, fueron atropellados igualmente. Es decir, todos los días hay casos de atropello sin ningún tipo de razones, porque es un gobierno que no dialoga, que no explica, que no informa a nadie de las situaciones que padece el venezolano común y corriente. Así que es un cuadro realmente terrible el que se ha producido en Venezuela por este régimen, por este plan de la patria que se está implementando, cuyo objetivo todos lo sabemos, y esto está escrito. El objetivo es silenciar a la opinión pública, el objetivo es lograr el control total, el control político total del país. Y bueno, afortunadamente se han producido algunos casos como las elecciones parlamentarias, como el de marzo del domingo pasado, de esos 3 días pasados, donde ya se nota que es un país que está cansado de la situación y está dispuesto a luchar por su libertad. Ese es el reto que tenemos en este momento los venezolanos. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso, Eduardo, yo quiero que hablemos un poco de los periodistas que se están formando, ¿no? Tú has sido profesor durante ¿cuántos años en las universidades en Venezuela? Sí, bueno. Durante... ¿Cuántos años tienes siendo profesor, Eduardo? ¿Cuántos años tienes siendo profesor? Bueno, yo
me jubilé ya, yo tenía casi 28 años en la Universidad Central de Venezuela. Y después tuve otros 5 años en la Universidad Católica. En la Católica. Algunos servicios. Yo quiero que al regreso hablemos de cómo, porque yo di clases en la universidad y no me imagino formando jóvenes ahora, formándolos dentro, porque la formación no solamente es lo que el profesor imparte, sino lo que hay afuera, lo que el ejercicio, ¿no? En el patio, como decimos. Entonces, al regreso quiero que hablemos un poco de eso, cómo se está formando el nuevo comunicador social en Venezuela y, por supuesto, vamos a hablar de la marcha de mañana. Al regreso continuamos con el periodista venezolano Eduardo Orozco. Ya volvemos con Agárrate. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo.